Y estamos de vuelta aquí con más en Supermanzana 21, ahora en Ser y Salud. Y ya está con nosotros nuestro pediatra Carlos Dotres, que nos trae siempre información bien importante y temas muy interesantes, como el del día de hoy, que es como la parte 2 de la entrevista pasada. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días a ustedes y a los televidentes. En efecto, hablar de vacunas, de las enfermedades prevenibles por vacunas en los niños nunca está de más. Y sobre todo cuando hay un grupo de dudas, por eso hemos seleccionado este tema, a petición de algunas personas que nos han pedido. Miren, las enfermedades infectocontagiosas en un niño desde que nace y en lo adelante durante todo el crecimiento y desarrollo es un tema cotidiano y es una amenaza constante a la salud del niño. Cuando hay vacunas que previenen esas enfermedades, lógicamente lo lógico es pues prevenir al niño de las enfermedades infectocontagiosas. Naturalmente él adquiere una inmunidad a través de la mamá mientras que estuvo en el claustro materno, y ya después esos anticuerpos van disminuyendo. La lactancia materna también le aporta un grupo de esos anticuerpos, pero también van disminuyendo y son insuficientes. Por lo tanto, es imprescindible, y por eso las instituciones, las organizaciones internacionales de salud, los sistemas de salud de los distintos países, pues elaboran según su cuadro, que le llamamos nosotros el cuadro epidemiológico, es decir, las enfermedades que prevalecen, pues elaboran sus esquemas de vacunación. Y ahí están, aquí en México, lo tenemos en Cuba, en fin, en todos los países existen esos esquemas de vacunación, y gracias a eso se han logrado controlar, erradicar muchas veces, reducir significativamente aproximadamente 30 enfermedades, quizá un poquito más si vemos los distintos componentes de cada vacuna, 30 enfermedades infectocontagiosas que antes de existir las vacunas, pues producían graves enfermedades, cuadros clínicos importantes, laceraban la salud familiar, la salud del niño, incluso con muertes, millones de muertes. Entonces, a veces hay algunas preguntas que se hacen, bueno, ¿cuándo yo debo vacunar y cuándo hay elementos que contraindican la vacuna de mi niño? Y nosotros siempre decimos, bueno, el control de la vacunación del niño es igual que el control del crecimiento, el desarrollo, etcétera, va por su médico, por su pediatra, por su sistematicidad en lo que se hace, sobre todo en los primeros meses, primeros años de la vida. El esquema de vacunación existe, está contemplado, y hay dos contraindicaciones importantes. Dos. Uno, que el niño haya hecho a esa vacuna un antecedente de una anafilaxia grave. ¿Qué cosa es una anafilaxia? Una alergia generalizada, que puede ir en contra incluso de la vida. Eso es excepcional, pero se puede presentar en un momento determinado. 2 y 2 no es 4 cuando hablamos de medicina y cuando hablamos del organismo humano, no es una ciencia exacta. Puede haber algún caso que haya tenido un antecedente con una vacuna. Bueno, a ese niño ya no se le puede poner esa vacuna, pero esa no quiere decir que las demás tienen las mismas condiciones. Y usted puede contraindicar, digamos, temporalmente una vacuna, puede posponer la vacuna cuando hay una enfermedad moderada o severa. Los niños estos que tienen un catarrito, incluso con una fiebrecita discreta, eso no es contraindicación de vacuna. ¿Se pueden vacunar? Se pueden vacunar, sí. Okay. Hay un grupo de preguntas que después yo traje, porque son interesantes. Sí, son interesantes. Y, por ejemplo, me preguntan muchas personas, ¿los niños que nacieron prematuros se vacunan o no se vacunan? Sí se vacunan, no tiene nada que ver, al contrario, son los que más lo necesitan. Claro, hay vacunas que se ponen en la etapa del recién nacido, en los primeros días, que si el niño nació por debajo de 2.000 gramos, uno espera que adquiera un peso para entonces vacunarlo, para no chocar contra su desarrollo inmunológico, esperar que esté preparado para eso. Pero después que ya adquiere peso y que tiene un desarrollo normal, el esquema de vacunación es absolutamente normal. Otra pregunta que hacen es, ¿y con tos, catarro, fiebrecita, se vacuna o no se vacuna? Sí se vacuna, no está contraindicado. Yo estoy hablando aquí en general, eso lo tiene que decidir su médico. Claro. Pero por lo general no es una contraindicación de vacuna que el niño tenga esa fiebrecita. Ah, bueno, es un niño que tiene 40 grados de temperatura, tiene una neumonía, bueno, eso se pospone, cambia la cosa. Por eso hay que verlo casuísticamente. Algunos preguntan, ¿y si tuvo esa enfermedad? A ver, si tuvo, no sé, sarampión, varicela, algo de eso, y se vuelve a vacunar, no pasa nada. Se refuerzan los anticuerpos. No está contraindicado en un niño que haya tenido la enfermedad que se ponga la vacuna.
porque hay una campaña o por lo que sea. Algunos preguntan, bueno, ¿y si el niño es asmático? O si es alérgico a un alimento o a un medicamento o algo, ¿hay contraindicación? No hay contraindicación. Es decir, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Siempre lo que hay que tener muy en cuenta es que no haya un antecedente de una reacción grave. Porque miren, las vacunas pueden producir una reacción leve. Por lo general son reacciones locales en el sitio de la inyección, ya bien sea en el muslito o en el bracito donde se haya inyectado ese niño. Puede haber lesiones inflamatorias, un poquito de molestia, dolor. Uno mismo cuando se vacuna de adulto también siente eso. ¿Fiebre, doctor? Puede haber fiebre, puede haber manifestaciones generales. En fin, depende de la vacuna. Algunas dan un poquito más, otras menos reacción. Depende del individuo que se la pone, que la recibe. Pero de todas maneras son reacciones pasajeras, no van más allá de 24, 48 horas. A veces uno entonces las mejora con algún analgésico, ya bien sea ibuprofeno, paracetamol, de eso hemos hablado otras veces. Es decir que cuando hablo de una reacción grave, estamos hablando de otra cosa, no de esto que habitualmente puede ocurrir. También algunos preguntan, bueno, y en caso de convulsiones o un niño epiléptico o que padezca de convulsiones por fiebre, bueno, eso tiene que valorarlo su médico, pero no hay contraindicación. Si la epilepsia está controlada, no hay contraindicación de la vacuna. Y si el niño es convulsivante por fiebre, lo que hay antes de la vacuna, durante el proceso vacunal y después, mantenerle un antipirético, es decir, un medicamento que baje la temperatura para que la temperatura no exceda de 38, 38 y tantos, que es cuando puede detonar en algunos niños la convulsión febril. Algunos preguntan, bueno, las enfermedades crónicas, mi niño tiene un síndrome nefrótico, no hay contraindicación en las enfermedades crónicas, salvo que sean enfermedades que involucran inmunoinsuficiencia, es decir, que deprimen el sistema inmunológico, que en definitiva es quien va a tener una respuesta cuando uno administra una vacuna. Pero eso por eso también tiene que ser por consideración médica. Y algunas personas también nos han preguntado si yo, que soy el papá del niño, soy alérgico a la vacuna X. Bueno, ¿el niño también? No tiene ninguna necesidad. Es decir, no se contraindica la vacunación de un niño si algún familiar es alérgico a esa vacuna. Es decir, en general, son pocas las contraindicaciones, son puntuales. Y el riesgo-beneficio de vacunar y no vacunar, que ya lo hemos visto cuando hemos revisado un grupo de enfermedades aquí prevenibles por vacuna, lo que puede traducir en esa reemergencia de sarampión que hay ahora y de la que hablamos la semana pasada, en la reemergencia de la tosferina que hay en algunos lugares también por haber dejado de vacunar, y en otras tan graves como hemos visto en muchos países hace muchos años, la polio, el tétano de recién nacido, la difteria, que son enfermedades que gracias a las vacunas pues han inmunizado y prácticamente se han desaparecido. Doctor, para aquellas personas que se les pasó el tiempo de vacunación, ¿hay todavía oportunidad de vacunarse? ¿Hasta qué edad los niños pueden tomar los refuerzos o tomar las vacunas que no se pusieron en el tiempo que se tenían que poner? Y estoy hablando aproximadamente de los niños de 7, 8, 9 años, que normalmente ya las vacunas paran a los 7 años, ¿no? Esa es una excelente pregunta. El pediatra, el médico, siempre reajusta el esquema de vacunación según el cumplimiento que ha tenido y la edad del niño. Hay vacunas que no se ponen a ciertas edades, por ejemplo la triple viral no se pone antes del año para que no interfiera con un grupo. Y hay otras vacunas que no se ponen más adelante, pero eso se puede regular perfectamente. No es contraindicación para las vacunas, no, porque siempre se busca la vacuna según la epidemiología. Hay enfermedades que son más comunes a una edad que otras, y entonces uno ajusta el esquema de vacunación que está vigente en el lugar donde esté en relación al cumplimiento que ha tenido el niño ese. Ay, doctor, muchísimas gracias. Pues hay que revisar esos esquemas de vacunación, a ver cómo andan nuestros hijos y protegerlos, y más los que vivimos en Cancún, que tenemos un aeropuerto internacional en donde nos llegan, pues ahora sí que bichos mundiales. Doctor, muchísimas gracias. Por nada.
Cualquier duda ya sabe, se puede comunicar aquí al estudio, aquí en Supermanzana 21 en Cipse TV Kun, o lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Nos vamos a un corte, pero no se vayan porque todavía tenemos mucho más aquí en su programa.